Seguramente habéis visto alguna vez en las redes sociales estos gatos que parecen ser la unión de dos gatos distintos, que parece que hayan cogido medio gato de un lado y medio gato del otro y los hayan juntado en un solo gato. Pues no vais desencaminados, porque es esto lo que ha ocurrido. Cuando veáis uno de estos gatos que medio cuerpo lo tienen de un gato parece y medio cuerpo lo tienen de otro, además casualmente por la línea central, cada lado no es simétrico al otro lado, a estos gatos, que se les denomina gatos quimera, son gatos que van a proceder de la unión de dos individuos. En este vídeo os voy a explicar por qué se da este fenómeno, qué características tienen estos gatos, qué problemillas y demás, y por último, si este fenómeno se da también en humanos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como os decía, esto es algo relativamente normal, no es algo anómalo 100%, es algo muy curioso, pero que ocurre en la naturaleza. Esto se da cuando en el útero de la madre dos cigotos de dos individuos distintos, cada uno iba a dar un gatito diferente, dos hermanos, llega un momento que ¡pam!, se unen en un solo embrión, de manera que tenemos un individuo formado por dos individuos. Es algo muy raro, es algo muy anómalo, pero que se da. Estos gatos, como os digo, suelen tener además lo que se denomina heterocromía ocular, es decir, que suelen tener un ojo de cada color, como serían los dos hermanos, que cada uno tiene un color diferente. Ojo, no todos los gatos con heterocromía, ni todas las personas que tienen heterocromía, proceden de la fusión de dos cigotos. En humanos también se da, no se da en todos los animales, pero en humanos se ha descrito y hay un caso especialmente conocido. Me refiero a la cantante y modelo inglesa Taylor Moore. Esta mujer es una gemela de sí misma. Esto es algo muy curioso. Es una mujer que procede de la fusión, cuando vivía en el cuerpo de su madre, del cigoto de su hermana gemela. Ahí hemos tenido bastante suerte, porque en humanos este fenómeno, si se da con cigotos muy diferentes, de genomas distintos, suelen ser abortos prematuros. Pero en este caso, como se unió con el cigoto de su hermana gemela, pues eran iguales, se han juntado en el mismo cuerpo y se distinguió o se dieron cuenta haciéndole un análisis lunar. La mujer llevaba una vida perfectamente normal y se encontró que tenía esta curiosidad cuando se le analizó un lunar. Punto pelota, nada más. Es muy conveniente también que diferenciéis el ser un gato quimera, algo francamente extraño, de ser un gato calico o un gato tricolor. Los gatos tricolores son gatos que proceden de un solo cigoto, de un solo embrión, que no se han fusionado con nadie, salvo que por cuestiones genéticas tienen tres colores, especialmente solamente las hembras. Y por último, y antes de despedirme, aquí os dejo un vídeo explicando las características de los gatos calico, los gatos tricolor, unos gatos que, como veréis en ese vídeo, son gatos muy particulares y muy especiales. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.